8:19 en la República Argentina. Estamos en este jueves de clasicazos en la Casa del Rock Argentino. Y en la mañana de No La Ven, cada jueves convocamos al director y editor de Revista Hegemonía para poder llevar adelante esta columna de Revista Hegemonía de la mano de Erico Baladares, a quien a esta hora le damos la bienvenida a esta mañana de No La Ven en la Casa del Rock Argentino. Hola Erico, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Muy bien, gracias Bruno, buen día. Bueno, me imagino que no tan contento con el resultado del fin de semana, ¿no? No, ni me hable de eso. Una catástrofe, inesperado. Ahora yo pregunto, el cierre del año para Boca podría haber sido peor, ¿no? Pregunto, yo desde otro lugar, desde hincha desde otro equipo, ¿no? Podría haber sido peor, ¿no? No, siempre puede ser peor, todo siempre puede ser peor, pero por otro lado esto es una catástrofe porque no fue que perdimos, fue cómo perdimos, ¿no? Claro. Úbeda, lo de Úbeda es increíble. Yo no sabía que era de Racing, pero no sabía que iba a hacer eso, ¿no? Claro, que iba a favorecer tanto, ¿no? No, qué locura. Pero bueno, hablemos de otra cosa, por favor. Por favor, no vamos a meter el dedo en la llaga. Erico, queríamos meternos directamente en la columna, repasando esto que, bueno, ya viene generando ruido en todos los titulares, en todos los medios de comunicación, en distintos portales, y que tiene que ver con este paquete de reformas que el gobierno intenta llevar adelante a través del Congreso, ¿no? Nosotros hace tiempo ya venimos hablando que muchas cuestiones, como por ejemplo las elecciones democráticas en la República Argentina, sabemos que son una trampa porque finalmente siempre es el poder el que termina designando quiénes son los que van a conducir los destinos del país, ¿no? Más allá de que uno piense que los elige, en realidad nos imponen ciertos candidatos, ¿no? Y en esa imposición que estos poderes nos dejan, estos gobiernos empiezan a llevar distintas modificaciones, ¿no? En este caso el gobierno de Javier Milei intenta llevar adelante estas reformas. Yo quiero arrancar primero por el lugar de cómo se puede explicar, sabiendo que justamente democráticamente en la República Argentina las elecciones son casi una trampa. ¿Qué pasa con este tipo de cosas, con este tipo de reformas? Porque uno dice, bueno, al fin y al cabo nos van a terminar, dicho de manera francesa, nos van a terminar cogiendo de igual manera, ¿no? Elijamos a quien elijamos, ¿no? Y en este caso tiene que ver justamente con estas reformas. Quiero que podamos encontrarle la vuelta justamente a esto, a este tipo de modificaciones, a qué responde, lógicamente, pero también cómo lo podemos ver desde el lugar de decir, bueno, al fin y al cabo esto se iba a llevar adelante igual, es un circo esto que pase por el Congreso, es un circo que la CGT levante la voz, ¿qué pasa realmente con este tipo de cambios que se intentan implementar aquí en la Argentina? Usted habla muy bien francés, felicidades, pero eh, bueno, ahora a lo serio, digamos. Perón decía que la verdadera política es la política internacional. Correcto. ¿Cierto? ¿Qué significaba esto? Claro, ¿qué significa esto? ¿O qué quería decir Perón? Que, bueno, nuestra política de cabotaje en realidad es un reflejo de la geopolítica. Acá se va a representar el estado de las cosas como está en el mundo, no más que eso. No es una política autónoma, no hay política autónoma en el mundo en realidad. No hay, ni acá ni en ninguna parte. Todos son reflejo de la situación geopolítica a nivel mundial. Y la situación política a nivel mundial es a la que siempre hablamos acá, es un cambio en el orden mundial que exige a la Argentina determinadas cosas. También la Argentina está llamada por ese orden mundial a ser de una determinada manera. Y entonces lo que ya sabían que esto iba a pasar, porque ya está proyectado esto, entonces todo lo que pasa ya se sabe hace bastante tiempo, porque es natural y esto tiene que ser así. Entonces, los arquitectos de toda la movida a nivel mundial, lo que finalmente determinan qué es lo que se le va a exigir a cada país, ya
metieron la cola, vamos a decir así, ya pusieron a sus peones en nuestra política local a acomodarse y acomodar el tablero para recibir el nuevo orden mundial. Y entonces de ahí viene la creación de Milei. Está bien, es medio largo todo, pero Sí, sí, sí. Milei, el resultado de esa voluntad global. La Argentina tenía que reformar su andamiaje jurídico para adaptarse a lo que le están exigiendo. Pero esa adaptación en el caso de la Argentina es brutal, porque la Argentina tuvo peronismo. Entonces acá la idea de hacer una reforma laboral como la que están haciendo, por ejemplo, es inconcebible. Solo lo podría hacer un loco en un contexto de locura, de delirio. Entonces eso fue lo que crearon. Porque ningún otro dirigente lo iba a hacer, ¿eh? Ningún otro dirigente iba a quedar pegado con esto. Tenían que poner a un supuesto loco en un contexto de locura. Milei no es ningún loco, yo ya lo dije acá, Milei Sí. es un títere, pero funge de loco o actúa como loco para que en el futuro, de la misma forma que la Argentina recibió el nuevo orden mundial después de la caída del muro de Berlín, de la hegemonía polar de Estados Unidos, con un Menem que remató todo el patrimonio del Estado, fungiendo no era un loco, no era un payaso, vamos a decir así, y la gente hoy solo recuerda las payasadas de Menem. Milei está haciendo lo mismo. En el futuro van a decir, pero Milei estaba loco, por eso es lo que hizo. Para que no se entienda por qué realmente las cosas se hacen. Ahora, Erico, yo pregunto, ¿no? Justamente hablando, arrancaste hablando justamente que Juan Domingo Perón decía que lo más importante, o la política, la real política, es la política internacional, ¿no? Y hablaste de el peronismo, hablaste de que ningún gobierno se animaba justamente a hacer un tipo de reforma, pero desde mi mirada, desde mi perspectiva, en algún momento había que realizar algún tipo de reforma producto de que había ciertos convenios que han pasado muchos años, la tecnología intervino también y ha modificado el mercado laboral, hay ciertas situaciones que han ido cambiando desde ese momento, desde esos años que se firmaron esos primeros convenios colectivos de trabajo hasta esta altura de esta época, han habido muchos cambios, evidentemente había que realizar algún tipo de cambio o reforma. Pero cada vez que se planteaba dentro del progresismo o en realidad esa parte progresista dentro del peronismo, siempre cuando se hablaba de reforma laboral levantaban la voz diciendo que era una mala palabra, ¿no? En un momento en que teníamos un Congreso con mayoría en el Senado, con mayoría en diputados, digo, se podría haber llevado adelante una reforma adaptada a la mirada quizás del peronismo. ¿Qué pasó que no se pudo llevar adelante eso? No, eso está claro. Mire, conozco bien la realidad, hablo con empresarios, en la intimidad hablo con empresarios, sé que la industria del juicio laboral existe, no es un mito. ¿Eh? Acá hay abogados que trabajan y viven de eso, ¿no? Del, del juicio laboral, vamos a decir. Eso necesitaba arreglo, no podía seguir así. Porque sumada a la ley de entidades financieras y todas las trabas legales a la producción del trabajo que existe en Argentina, que son obra de la dictadura del 76, está esto también. Es difícil. En la Argentina hay que ser un héroe para ser pyme. ¿Eh? Hay Sí. que ser un héroe. ¿Sí? Y entonces está este problema. Está claro que hacía falta una reforma laboral. Pero usted dio la tecla cuando dijo que era mala palabra, porque el progre dentro de nuestro movimiento no quería ni discutir nada, porque no, reforma laboral no, y así educaron el sentido común de la militancia. Entonces, cada vez que se hablaba de reforma laboral, no, era como privatizaciones. Escuchaba Claro. reforma laboral y escuchaba privatización. Bueno,
Ninguna de las dos cosas es mala a priori o de por sí. ¿Sí? Depende de cómo se haga y de qué, por qué, y en qué contexto y de qué estamos hablando. Porque existen ciertas cosas que, por ejemplo, saliendo de un comunismo, un socialismo, por ejemplo, hay que privatizar ciertas cosas, no puede ser todo. El Estado no tiene que estar en todas. El peronismo no piensa así. El Estado no es omnipresente para el peronismo. Ciertas cosas tienen que estar en manos de la sociedad o de la economía y otras cosas las tiene en otro del Estado. Por lo tanto, toda privatización no es mala de por sí. Y toda reforma laboral no es mala de por sí tampoco. Ahora, ¿por qué quedamos así? Porque el que se quedó con leche, una vaca que llora también, ¿no? Esto Ujú. es así. Cuando hablamos de privatización, recordemos lo que hizo Menem, y que fue una catástrofe. No es así como el peronismo tiene que privatizar algunas cosas. Entregó los teléfonos, entregó la luz, el gas, el agua, entregó todo. Eso no es así. En algunas cosas tiene que estar el Estado. Y la reforma laboral, lo mismo. Flexibilización laboral, ticket canasta, explotación del trabajador. Lo que pasa es que las categorías son muy difíciles de trabajar. Cuando uno habla de algo, inmediatamente genera algún bloqueo mental en la cabeza de los individuos. Eso es responsabilidad de los dirigentes también. Y por eso no fue posible hacer una reforma laboral buena, favorable, más o menos favorable por lo menos, para los trabajadores. Pero claro, esto no es un accidente, esto no es un accidente, no lo es. Esto es así porque claramente los dirigentes están claudicados y reforzaron la soncera de que no hay que discutir una reforma laboral. Y bueno, la dejaron ahí, la dejaron picando hasta que vino el payaso que viene a hacer la reforma laboral a la medida de los intereses de otros, no de los trabajadores. Ahora, recién estabas diciendo, ¿no? En el momento en que se podría haber hecho una reforma mucho más adaptada, ¿no? A un beneficio para el laburante. Evidentemente la clase política gobernante en ese momento no lo hizo por distintos motivos. Y ahora yo pregunto, en esta teoría que hace tiempo ya también venís sosteniendo, de este pacto hegemónico, ¿no? Vigente en la República Argentina, se lanzó en su momento el famoso RIGI, ¿no? Que garantiza ventajas extraordinarias, ¿no? Para corporaciones extranjeras por muchas décadas, ¿no? Incluso limitando la capacidad regulatoria del Estado. ¿Esto se puede interpretar esto como un pacto hegemónico en el que la Argentina resigna, ¿no? La soberanía para asegurar una gobernabilidad económica de este modelo? No, es al revés, no es para asegurar una gobernabilidad para ningún régimen. No, la Argentina hace lo que se le exige desde afuera. La claudicación de nuestra clase política no es obra de nuestra propia clase política de ninguna manera. Es un reflejo de la realidad exterior al que nuestra clase dirigente responde. Entonces, si hay un pacto hegemónico, si hubiera un pacto hegemónico, que es la hipótesis que tengo, si fuera cierto eso, significa que hay una claudicación de la política, una política que dejó de representar al pueblo y empezó a representar el poder foráneo. Y por lo tanto pacta, porque nada de esto se puede hacer si existe una oposición. Si hay Claro. oposición, no se puede hacer nada de esto, porque se traba. Es el ejemplo del Pacto de Olivos. ¿No? El Ujú. Pacto de Olivos fue, digamos, la materialización del consenso de Washington saliendo de la caída del muro de Berlín, la disolución del socialismo en el este y el inicio de la cristalización, la oficialización de la hegemonía unipolar de los Estados Unidos, ya era así desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que con la Unión Soviética ahí era como que uno podía
pararse bajo el paraguas de la Unión Soviética, por Claro. ejemplo, Ujú. ¿no? Como hizo Cuba, por ejemplo, ¿no? Los yanquis no le dieron cabida, no le pasaron cabida a la revolución, y Fidel, bueno, se fue a Moscú y se paró debajo del paraguas de la Unión Soviética. Bueno, después del 91 no se pudo más hacer eso. Y esa era una hegemonía unipolar de los Estados Unidos. Al ocurrir esto, acá el reflejo es el Pacto de Olivos, que, que resulta en la reforma de la Constitución, para introducir en la Constitución las demandas del consenso de Washington. Claro. Entonces, ¿se cree? El Pacto de Olivos no es una cosa propia de la cabeza de nuestro dirigente. No, vienen afuera. Y acá lo tienen que implementar porque la presión de afuera es mucha y tienen que hacer lo que le mandan. Son cipayos. Ahora, esta velocidad, ¿no?, con la que intentan llevar adelante la reforma, ¿no? ¿Responde a la necesidad de consolidar rápidamente el nuevo orden político antes de que pueda ser cuestionado socialmente? En algún momento la sociedad puede llegar a decir, che, pará, esto me parece que no, va en contra de nuestros derechos, va en contra nuestro. ¿Se puede llegar a dar ese debate o simplemente se aprieta el acelerador al fondo y se intenta aplicar justamente consolidar este nuevo orden político, nuevo orden mundial también, antes de que justamente en algún momento la sociedad se despierte o se retobe? Es una cosa de abrir el paraguas antes de que llueva, ¿eh? ¿Sí? Bien, Ya ok, adelanto esto. bien, ¿Está bien? sí. Pero son dos cosas en realidad. Evidentemente, si se formó una opinión pública de una determinada manera y hay un estado de la opinión pública favorable a algo, es mejor hacer ese algo mientras el estado de la opinión pública es favorable. Esto no va a quedar así para siempre. Está claro, ¿no? Esto cambia, como decía Maquiavelo. No hay estabilidad dentro de una semana, un mes, un año o 10 años, pero en algún momento el estado de la opinión pública va a cambiar. Y cuando cambie, lo que hoy es posible no va a ser ya posible. Eso por una parte. Y por otra, aquello que le dije al comienzo, abrir el paraguas antes de que llueve, no después de que empiece a llover. Porque después de que empiece a llover es un poco tarde, uno ya se Ujú. mojó, ¿verdad? Es importante ya saber abrir el paraguas antes de que empiece a llover, de modo que uno no se moje. Entonces, eh, los apremios de los Estados Unidos en Venezuela me están demostrando, me están diciendo a gritos en realidad más bien, que esto ya está a punto de hacer crisis. ¿Qué significa eso? Que lo proyectado, que lo pensado como nuevo orden mundial ya tiene que oficializarse en el cortísimo plazo. Se está oficializando. Y antes de que se oficialice, los, eh, los individuos en términos de naciones, los países, Ujú. tienen que ponerse en el lugar donde va a caer la pelota. Porque si no, van a quedar offside, y el que queda offside, Venezuela, por ejemplo. Correcto. Venezuela está offside, Ujú. ¿está claro? Cuando está offside, le pasa todo esto lo que le pasa. ¿Quién quiere ser Venezuela? Están todos apurando todo, Claro, porque va a llegar la correcto. oficialización de esto. No se sabe cómo es, no soy un adivino, no tengo la bola de cristal. O Ujú. sea, voy a decir, bueno, en diciembre, en Navidad del 91, la Unión Soviética iba a disolverse. O que verano o en otoño del 89 va a caer el muro de Berlín. Nadie sabía eso antes. Pero hoy sabemos que son símbolos, son, son hechos que marcan el inicio de un nuevo tiempo. Algo va a pasar, esto está claro. Muy bien, y en esto que se va acelerando, ¿no? En este proceso rápido, ¿no? Que se va llevando adelante, se lleva puesto en realidad un montón de cuestiones, ¿no? Vuelvo a insistir en esta cuestión de el pensamiento de una sociedad que quizás en algún punto no le interesa tanto algunas modificaciones que se van a hacer en esta reforma, pero pienso, hay un discurso oficial, ¿no?, de demonizar cualquier resistencia social que la califican de casta o de intereses corporativos, etcétera, etcétera, ¿no?
¿esta narrativa es funcional para poder neutralizar cualquier oposición democrática, digamos entre comillas digo democrática, al avance de este nuevo bloque de este poder económico mundial? Más que funcional, yo diría necesaria. Es el discurso necesario para hacer todo esto, si no, no se puede. Preparan la opinión pública. El estado actual de la opinión pública no es una cosa natural. Cambia, ¿por qué? Porque hay pujas y hay tensiones y hay un montón de cosas, claramente. Pero no es una cosa que la opinión pública piensa como quiere, la condicionan. Evidentemente el discurso se ha introducido con el fin de favorecer este ajuste en este momento actual. No pudo ser ni antes ni después. Todo esto es un trabajo. Hace tiempo lo vienen haciendo. Ahora, para poder introducir esto tuvieron que crear el arquetipo del mal absoluto del otro lado, ¿no? En eso el gobierno, el régimen de Alberto Fernández jugó un papel importante, ¿no? Sí. El régimen de Alberto Fernández está para esto como el régimen de Joe Biden para Trump. Ni Trump ni esto hubiera sido posible sin esos regímenes anteriores. ¿Y qué quiero decir con esto? Alberto Fernández se esmeró en hacer todo aquello que después Milei iba a negar y negándolo iba a tener mucha popularidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Correcto. O sea, creó las condiciones para que exista un Milei. O sea, Alberto Fernández trabaja para estos mismos jefes por izquierda, si usted quiere. ¿Está? ¿Y cuál es el trabajo de él? Crear las condiciones para que Milei tenga, no solo gane las elecciones, sino que tenga la opinión pública de su parte. ¿Por qué? Porque Milei ahora viene a deshacer todo lo que hicieron los cucas. Claro. ¿Se ve? Uh-huh. Y los cucas, es el albertismo, es ese. Los cucas que estos chicos de hoy, que opinan, ¿no? En las bocas que hablan, ¿no? En las redes sociales. Los cucas que ellos conocen son el albertismo. Porque ellos tenían 5 años cuando estaba el cristinismo. No conocen eso. Ellos conocen lo que hizo en términos de gestión política el albertismo. Entonces, todo lo que hizo el albertismo ellos odian. Y al odiar ellos van a abrazar, pues son estúpidos, van a abrazarse al opuesto. Claro. Sí, reflexivamente, ¿eh? Sí. De la misma forma que usted decía, los nuestros escuchan reforma laboral y se les pone todos los pelos de punta y no piensan. Lo mismo pasa acá. ¿Está bien? Ellos escuchan justicia social y se les pone todos los pelos de punta. Y dicen, no, justicia social no, hay que matar todo lo negro. ¿Se entiende? Pues no entienden, porque ni los nuestros saben lo que es reforma laboral, ni estos saben lo que es justicia social. Claro. Se manejan por prejuicios. Y por eso, la suma de todos estos prejuicios, el alineamiento de todos estos planetas, da como resultado una opinión pública que en este momento es propicia para introducir esta reforma que son las que están exigiendo el mundo. Ahora, de nuevo, para terminar, nada de esto es casual. Todo esto es un proyecto. Todo esto es una cosa fabricada, un consenso fabricado. ¿Está bien? Esto se viene construyendo en el tiempo para llegar acá. Y lo que nosotros vemos como algo arbitrario, al azar, como resultado de una pugna política, una lucha, en realidad no es así. En realidad es algo que viene fabricándose desde el momento que un mismo poder controla a todos los sectores de la política. Cuando un mismo poder controla a todos los sectores de la política, eso es una simulación, es una farsa, porque todo lo que se hace en función de poner a la opinión pública acá o acá o acá, según la necesidad del momento. Correcto. Bueno, seguramente yo hace un rato también lo venía planteando acá en el programa, ¿no? Decía, no volvernos tan locos en la discusión porque todavía falta que pase por el Congreso, pero yo justamente lo quería en esto que me ayudaras a pensar en esta situación. Digo, bueno, ¿nos volvemos locos? ¿No nos volvemos locos? ¿Realmente lo pensamos? ¿No lo pensamos? Y realmente esta modificación, más allá de que se empiece a discutir de cuántos diputados, cuántos votos, si en el Senado lo van a aceptar, si va a pasar por algún filtro en alguna comisión, digo, tenemos que estar preparados para que
sí o sí esto se resuelva, ¿no? Estas reformas que se intentan hacer, tanto en lo judicial, tanto en lo laboral, como también en lo educativo. Digo, tenemos que estar preparados para que sí o sí se modifique, ¿no? No hay ningún atisbo de que haya algún tipo de resistencia política a estos tipos de cambios que se intentan llevar adelante. Bruno, son mantras que uno Mantras. repite, ¿no? Tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Claro. Porque la justicia va a intervenir. Pero ¿qué es el Congreso? ¿Y qué es la justicia? Son hombres, ¿sí? Que también están sujetos a las presiones del orden mundial. ¿eh? Usted piensa, los diputados que están ahí, ¿quién se va a hacer el loco? ¿O los jueces? ¿Qué juez se va a hacer el loco? Ya sabemos lo que le pasa a los jueces que se hacen los locos, ¿no? Acá en Argentina. Sabemos cómo termina. No terminan solo mal, terminan demonizados también. ¿ya? Totalmente. Y en el caso del Congreso, ¿qué es un diputado? No digo el diputado mileísta. ¿Qué es un diputado del llamado peronismo? ¿Qué es? Es un individuo que está sujeto a las presiones del entorno. ¿Sí? Que está leyendo el entorno, no está leyendo nada, en realidad está haciendo lo que le manda a sus superiores. Un diputado es un subalterno, eso es de la política, ¿no? Porque ahí no está el poder. Y la suma de todos estos subalternos es el Congreso. ¿Por qué tienen que pasar por el Congreso? Bueno, tienen que pasar por estos muchachos. Ahora sí, claro, son sutiles, no van a... evidentemente que el troquismo no va a votar positivamente por nada de esto, Claro, son claro. sutiles, Claro, ¿no? exacto, exacto. Y los cucas también tienen que simular que están en contra. Lo que hacen es, antes de que empiecen estas cosas, por ejemplo, hay 3 cucas que se pasan de bando, ¿vio? Eso que pasó la semana pasada, por Sí, ejemplo. correcto. No, estos se fueron, traidores. Entonces después van a decir, no, los nuestros sí, estuvieron en contra, pero no nos dieron los números. Claro que nos dieron los números. Se hicieron toda una ingeniería antes para que nos den los números. Es un poco difícil hablar de estas cosas, Bruno, ¿eh? Sí. No es fácil porque se cae la fe a un montón de gente, como si yo dijera acá a una audiencia de chicos ahora en diciembre que Papá Noel no existe. Claro, claro. ¿Se ve? Sí, sí, tal Es cual. como vos, ¿qué tal, Erico? No hable de estas cosas. Una vez lo largué, lo sugerí y estaba algún chico cerca y me decía, no seas tarado, nene. ¿Cómo va a decir eso? Están los nenes escuchando. Y después los nenes, sí, es cierto que no existe Papá Noel. No, mentira, el tío Claro, está equivocado. Bueno, se ve, es más o menos eso, ¿no? Uno tiene que tener cuidado. totalmente, Porque totalmente. la verdad de por sí no significa que decir la verdad uno está haciendo el bien tampoco, ¿eh? Totalmente, Es correcto. complicado esto. A veces decir la verdad uno hace el mal, Sí, porque las consecuencias de decir la verdad pueden ser malas. correcto, correcto. Y aparte uno queda como el portador de las malas noticias, ¿no? Y entonces también queda, Claro, queda asignado bajo eso, ¿no? Eh, claro, de eso yo no tengo miedo, ¿eh? claro, Yo no tengo miedo, yo ya soy un paria. Ya durante la pandemia me decían el conspiranoico, sí, el bebedor de la bandina. No decía nada de eso yo, decía nada de eso para que me digan estas cosas. Pero bueno, yo ya aprendí. El problema no soy yo. El problema son las consecuencias de lo que yo voy a decir. Consecuencias sociales. Tenga mucho cuidado. totalmente. Totalmente. Hay que tener cuidado. Es como pisar. Mi abuela decía andar con cuidado casi como pisando cáscaras de huevo. Esa era la frase Claro. que siempre me decía mi querida abuela. Erico, como siempre, el agradecimiento por estos minutos al aire para poder desentramar un poco esto que está pasando. Es una discusión que se viene dando ya hace un tiempo, está ya en la agenda y nosotros queríamos traerla acá. Sabemos que la política de cabotaje no es tan entretenida como sí la que pasa a nivel internacional, pero siempre intentamos también darle una vueltita de rosca a lo que pasa aquí en la República Argentina. Erico, como siempre, el agradecimiento por estos minutos al aire y el deseo de una buena jornada para vos. Bueno, fue la última del año, según tengo entendido, ¿no? Se Así viene la que del hasta. próximo, perdón, la del próximo jueves, jueves 18 se viene es la última columna, la del jueves que viene y Ah, cerramos la temporada 2025. mejor todavía, Sí, mejor. Yo señor. pensé que era la última del año. Mira, y Entonces, te listo. propongo ya ahora al aire, para la próxima Ajá. columna, ir pensando, no sé, hacer como un resumen, digamos, de lo más quizás relevante de lo que ha sucedido durante el 2025.
Ah, eso sí que va a ser fiero, ¿eh? Dios mío. No, no vale la pena terminar así el año, ¿no? Va a ser de terror. No, bueno, sí, es necesario, pero va a ser de terror. Es como una No va a haber vueltita. buena noticia. Es una vueltita en el tren fantasma, va a ser, más o menos. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, vamos a ver el Frankenstein, el lobizón, el fantasma, el degollado, vamos a ver cada cosa. Dios mío. Erico, muchísimas gracias por la columna. Un abrazo grande y nos encontramos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, Bruno. Un abrazo para usted y para todos los oyentes. Un abrazo muy grande. Estuvimos conversando con Erico Baladares, director, editor de Revista Hegemonía. Bueno, en este intento, ¿no? También de encontrarle una vuelta a lo que va pasando, ¿eh? Insisto, ¿no? Esto es una agenda que se viene planteando ya hace un tiempo, esta cuestión de lo que está pasando con las reformas. Bueno, nosotros intentamos darle una vuelta de rosca, encontrarle otra mirada, y lo hacemos siempre de la mano de Erico Baladares, director y editor de Revista Hegemonía, que te invito a que puedas ingresar justamente a www.revistahegemonía con H, para que puedas encontrar ahí todo el material que se va subiendo mes a mes, realmente con, análisis muy importantes, muy interesantes, para poder entender también lo que va pasando desde otra mirada, desde otro punto de vista, como lo hace siempre Revista Hegemonía. 10 minutos restan para llegar a las 9 de la mañana, estamos en jueves de clasicazos.